Saludos y bendiciones una vez más a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas y ahora a nuestro programa radial Plenitud es Hoy, que sale al aire una vez más surcando los cielos de Venezuela. Muy bien, les habla desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Pues bien, hoy iniciamos un nuevo tema basado en cápsulas, que es la modalidad pues en la que trabajamos en este proyecto Cápsulas del Reino, y vamos a titular este tema La plenitud de Cristo en acción. Este es el título que le vamos a dar al tema que estaremos vaciando hoy, su primera cápsula. Ok, yo quiero que vayas un momento, por favor, a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19, por favor. Dice así la palabra de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en Él, esto es en Cristo, habitase toda plenitud. Muy bien, yo quiero extraer algunas verdades de este pasaje, bien importante, que nos habla de plenitud. Y pues yo quiero que en los próximos minutos me prestes tu atención, porque vamos a edificar un tema importante, un tema que está haciendo tendencia ya mundial, un tema que está cobrando mucho interés en el corazón y las mentes de las personas. Y yo quiero contribuir a la aclaratoria, quiero contribuir a la edificación del mismo. Fíjate, lo primero que podemos extraer de este pasaje es que plenitud agrada a Dios. Dice Pablo que agradó al Padre, que en Él, esto es en Cristo, habitase toda plenitud. Entonces, más allá de los sistemas religiosos que atacan plenitud, la tildan de herejía, la tildan de apostasía, la tildan de falsa doctrina, de un falso movimiento, de nueva era, etcétera, etcétera. Queremos decirle que plenitud agrada a Dios. Y si ustedes van a estar en sintonía con Dios, pues van a tener que entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, ya que son expertos en andar en esa onda, buscando esa onda. Entonces, desde ya, pues, sépanse todos los sistemas religiosos que plenitud ha llegado y llegó para quedarse, llegó para activarse y llegó para manifestarse en el hombre, por el hombre y a través del hombre. Entonces, plenitud, como primera verdad extraída de este pasaje, es que plenitud agrada a Dios. Una segunda verdad que vamos a extraer de este pasaje de Colosenses capítulo 1 versículo 19, usted que va sintonizando, es que tenemos la expresión toda plenitud. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, fíjate que esta expresión toda plenitud carece de artículo indefinido. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando carece de artículo indefinido, pues no está hablando de una cosa, no está hablando de algo o de alguien, sino que puede estar hablando de varias. Y de hecho, en este pasaje se están hablando, y el mismo contexto bíblico, las cartas del apóstol San Pablo nos lo van a dejar ver con mucha claridad, de que se está hablando de dos plenitud. Número uno, se está hablando de la plenitud de Cristo como deidad, y número dos, es decir, como cabeza, en él habitaba la plenitud de la deidad, y número dos, su cuerpo era la plenitud de él como cabeza. En otras palabras, amado amigo y amada amiga, si tú has de entender, si tú que te llamas iglesia hoy, si crees que tú eres parte de la iglesia hoy, ok, tú vas a tener que comprender, yo quiero ayudarte a que entiendas de que el misterio de la iglesia, quien los revela es Pablo.
a Pablo es a quien se le muestra lo que era la iglesia como misterio, es decir, como cuerpo de Cristo. Entonces vas a tener que entender, o debes entender, de que las cartas paulinas contienen un lenguaje corporativo. Es decir, donde lo que se dice de un individuo o de una institución se dice de otra. Es decir, está hablando de dos instituciones fundidas en una. Cristo, ya para los días del apóstol Pablo, estaba fundido en un nuevo cuerpo llamado la iglesia. La combinación divino-humano, Cristo como deidad divina y la iglesia como su cuerpo, como su acceso a la tierra, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando tú vas a las escrituras paulinas especialmente, y tú oyes hablar específicamente del cuerpo de Cristo, tú tienes que entender que se está hablando también de Cristo. Cuando tú vas a alguna escritura en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas, escuches hablar de Cristo, debes entender que se está hablando también de la iglesia, porque no son por separados. Cristo era la cabeza, la iglesia era su cuerpo. Ese era el misterio. El misterio era la unicidad, la unión de fusión de lo divino y de lo humano, trayendo a manifestación una institución con grandes poderes, con grandes habilidades, con grandes dotaciones divinas y humanas. Eso era la iglesia, el cuerpo de Cristo, o ese era Cristo con su cuerpo, la iglesia, como le quieras llamar. Lo importante o la moraleja de todo esto que te estoy diciendo, es decir, al punto a donde te quiero llevar, es que puedas entender que cuando se hablaba de Cristo se hablaba de la iglesia, o cuando se hablaba de la iglesia se hablaba de Cristo. O sea, no eran dos por separados. La lectura correcta que debes hacer en las cartas paulinas es que se está hablando de uno solo, en virtud de una unión que no es o que no fue remachada, una unión que bajo ninguna circunstancia fue pegada una con la otra, por separado o unida. Una unión que lo que nos habla es de dos cosas fundiéndose y convirtiéndose en una. Esa es la unión que nos está hablando cuando se nos habla de Cristo y de la iglesia. Cristo cabeza, la iglesia su cuerpo. Se nos está hablando de dos entidades, de dos instituciones fundidas en una y para siempre. Eso es Cristo. Y esa es la lectura que debemos hacer en las cartas paulinas. La lectura de el uno solo, el Cristo. Bien lo dijo Pablo a los Efesios capítulo 4. Cuando comenzando el capítulo, Pablo habla y nos enseña de que aguardando la unidad en el Espíritu, como un Señor, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Espíritu, un Dios que es sobre todos y en todo. De manera que debe quedarnos claro, si hemos de entender las cartas paulinas, que Cristo y la iglesia, cabeza, cuerpo, son uno y el mismo en el pensamiento paulino, y como lenguaje corporativo debemos entenderlo de esta manera si es que hemos de sacarle provecho. Muy bien, entonces agradó al Padre de que en él, en Cristo, habitase toda plenitud debo decir. Entonces tenemos, número uno, la plenitud de la deidad en Cristo, y número dos, la plenitud de los seres humanos como iglesia en Cristo. Eso es muy importante que usted lo entienda. Ahora fíjate, en el pasaje de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, allí vemos y podemos extraer otras verdades que
contribuyen y edifican pues el tema al que estamos ahora mismo pues analizando, investigando. Capítulo 1, el versículo 16, fíjate cómo dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ese es el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Dice que de su plenitud tomamos todo. Ahora, ¿qué podemos extraer de este pasaje? Número uno, tienes que entender de que Juan el Bautista está hablando proféticamente. Está hablando de la manifestación de Cristo, es decir, de la manifestación de Jesús el Mesías como Cristo. Porque esta es otra etapa en la vida de Cristo que no se ha entendido porque no se ha enseñado correctamente. Pero démosles gracias al Eterno de que nosotros los plenos hemos llegado para aclarar estas verdades. Cristo en los días de su carne, el Jesús de Nazaret, por supuesto tenía una misión en la carne que cumplir. Y en efecto la cumplió a cabalidad. La cumplió hasta la cruz. Los días de su carne, su ministerio terrenal, su ministerio humano, su ministerio de los días de su carne, de los días del cuerpo en el que nace, terminó en la cruz, o debo decir, terminó con su resurrección. Con su resurrección terminó, o con su ascensión, rectifico, corrijo, con su ascensión terminó el ministerio terrenal de Cristo. Ahora, una vez Cristo ascendido a la diestra de Dios Padre, por supuesto que regresa nuevamente en el Espíritu en el día de Pentecostés. Mucha gente no atina a entender de que quien descendió en Pentecostés fue Cristo en el Espíritu. Por eso que él, en un pasaje de Juan, creo que en el capítulo 14, les dijo a sus discípulos que les convenía que él se fuera. Fíjate, les convenía a los discípulos que él se fuera para que viniese el Consolador, el cual estaba con ellos, hablando de él, de sí mismo, pero una vez de él ido, vendría en el Espíritu a estar dentro de ellos y a formar un nuevo cuerpo de un conglomerado de individuos de todas las nacionalidades, de todas las naciones que existían en los cielos o debajo de los cielos, de Jerusalén o de la tierra en aquellos días. Individuos llamados de todas las naciones existentes durante el primer siglo fueron quienes conformaron el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjate, Juan está diciendo que de su plenitud. ¿Cuál plenitud? La deidad. La plenitud que Cristo aporta al cuerpo es su deidad. Eso es lo que está hablando Juan. Y eso lo vamos a ver más adelante. La plenitud que Cristo aporta al cuerpo, a su cuerpo, es decir, a la iglesia, es su deidad divina. Eso lo vamos a ver en otro momento de este estudio. Por ahora quiero adelantarle esa verdad y esa realidad. Ahora fíjate, Juan dice que tomamos gracias. Proféticamente, Juan está hablando de que una vez que Cristo se constituyera en la cabeza del cuerpo, que era la iglesia iba a tomar de su deidad por cuanto iba a ser parte de ella. Quizá esto suene muy duro para los sistemas religiosos. Quizás quienes tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este canal o a través de la emisora radial por donde saldrá, van a tildar de lo peor lo que estamos hablando. Pero la verdad bíblica es que se nos está enseñando, o la Biblia nos está enseñando, una realidad con respecto a que Cristo aportó su deidad a su cuerpo creado por cientos de miles, un cuerpo conformado por miles y miles de individuos de todas las naciones existentes durante el primer siglo.
¿Por qué solo individuos y no todas las naciones? Bueno, porque Dios en su plan había predestinado traer individuos de todas las naciones soberanamente a conformar un cuerpo que sería lleno de toda la plenitud de Cristo. Por eso es que estamos hablando de este tema. Por eso nos tocarán en otras cápsulas, pues, desarrollar más a plenitud, y valga la palabra, valga el término, ya que es lo que estamos hablando y es la realidad que nos asiste hoy. Lo ampliaremos, lo desarrollaremos más a plenitud. Entonces, la segunda cosa que podemos ver aquí es que la iglesia se iba a nutrir, la iglesia iba a tomar de su plenitud, de su deidad. Y cuando usted se entere en las Escrituras, usted, amado amigo, amado hermano, que es muy bíblico, que usted todo hay que registrárselo, hay que conseguirle el registro bíblico para que pueda dar por acertado, para que pueda recibir la verdad. Pues bien, prepárese, porque plenitud es una realidad en la Biblia. Nosotros no estamos hablando de un tema traído por los cabellos. Nosotros no estamos hablando de un tema aislado de la Biblia. Nosotros estamos hablando de un tema cuyo génesis se encuentra en la Biblia. Nosotros estamos hablando de un tema que su primer testigo fehaciente y fiel se llama la Biblia. Señor, estamos hablando de un tema que es total y absolutamente cónsono con las Sagradas Escrituras. Plenitud no es nada aislado de tu realidad presente, es todo lo contrario, es lo que te identifica, es lo que te da sentido hoy, es lo que te da propósito de ser, propósito de existencia y propósito de vivir hoy ante el planeta. Plenitud eres tú, plenitud somos todos ahora manifestados, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que tocaremos luego que terminemos este tema acerca de la plenitud de Cristo en acción. Entonces, lo otro que podemos extraer es que aparte de que la iglesia se iba a nutrir de la plenitud de Cristo, porque Cristo iba a aportar su plenitud, que era su deidad, a la iglesia, entonces también de esa plenitud iban a tomar gracia sobre gracia, es decir, manifestaciones de la bondad de Dios, del beneficio de Dios, del plan de Dios, pero de gloria en gloria, en aumento, en incremento, a medida pues que el misterio Cristo y la iglesia como cabeza y cuerpo se consumaba y se desarrollaba en el planeta. A esa misma medida, a esa misma magnitud, las manifestaciones de gloria, las manifestaciones de la sabiduría, de la ciencia, del amor, del perdón, de las señales, de los milagros, del entendimiento en las personas, iba a ser cada vez más abrumador, iba a ser cada vez más contundente, iba a ser cada vez más abundante. Eso era tomar no solamente su plenitud, sino también gracia sobre gracia. De esta manera, amado rey, amada reina, amado pleno y plena, amigo y amiga que nos escuchas, de esta manera pues vamos a culminar esta primera cápsula del tema la plenitud de Cristo en acción. Te invito para que nos sintonices a través de nuestro canal en la segunda cápsula, suscribiéndote, o en nuestro programa radial Plenitud es Hoy. Así que será hasta la próxima. Desde acá, desde la distancia, te enviamos un fuerte y pleno abrazo, deseándote lo mejor de la vida y que el bien de Dios y su favor siempre te llenen y te alcancen a donde vayas. Así que será hasta la próxima. Bendiciones.